38 minutos pasan de las 7 de la tarde y hace algunos días nos enterábamos acerca de un estudio, un informe que realizó el Centro de Estudios Metropolitanos sobre algunas de las cuestiones que se empezaron a debatir hace un tiempo, que se retoman de algunas listas o de algunos partidos vinculados a la reducción de la jornada laboral y estuvieron haciendo un análisis sobre argumentos a favor, argumentos en contra, qué legislación tenemos en relación a la regulación de la jornada laboral, qué hicieron otros países, cómo viene funcionando esto en otros distritos de Latinoamérica. Y para charlar un poco acerca de este tema está ya conectado Darío Romano, que es coordinador del área de producción y trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos. Darío, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en principio empezar por este debate que ustedes proponen o que analizan tiene una cuestión a nivel regional, ¿no? Que ya otros países están empezando a reducir la jornada laboral, que hoy en Argentina, ¿de cuántas horas es? Y, bueno, ¿qué proyecciones se pueden hacer en ese sentido? Bueno, a ver, Argentina tiene una de las jornadas laborales semanales más extensas del mundo. Eh, Prácticamente desde 1919, perdón, tenemos la limitación de 48 horas semanales. A pesar de que la propia OIT en 1935 y después en 1965, bueno, dio algunas recomendaciones de acotar esa jornada laboral semanal a 40 horas. Eh, y bueno, después, ya hace varias décadas, algunos países europeos fueron haciendo una reducción de esa jornada semanal. Uno de los casos más emblemáticos es Francia. Bueno, España también ha avanzado. Otros los han hecho a través de los propios convenios colectivos, como el caso de Alemania. Y a nivel regional, tal cual, o sea, como decías vos recién, hay algunos países que ya han empezado también a acotar esa jornada, que también era de 48 horas, como el caso de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, bueno, varios países más. Así que también, digamos, es una discusión que se está dando acá en la región. Y en este punto, bueno, Argentina, digamos, así como en muchas otras instituciones laborales, podemos estar como bastante orgullosos, o siempre estuvimos como a la vanguardia. En este punto, en lo que es la jornada laboral semanal, bueno, nos estamos quedando un poco rezagados, ¿no? Entonces nos parecía importante desde el Centro de Estudios Metropolitanos plantear el debate y, bueno, analizar un poco qué argumentos hay a favor y cuáles hay en contra, ¿no? Ujú. Bueno, ya que estás y me das el pie, te Ujú. pregunto, ¿qué argumentos hay en cada uno de los casos? Bueno, el primero es, nosotros decimos, bueno, hay un factor normativo que tiene que ver con las recomendaciones de la OIT. Nosotros somos parte, y, digamos, si bien no suscribimos a todos los convenios, bueno, somos parte de la OIT. Me parece que tiene su peso específico dentro de lo que son los derechos laborales. Bueno, todo este tema regional que estábamos viendo, ¿no? Cómo muchos países han ido en ese sentido. Hoy casi dos tercios de los países a nivel mundial tienen jornadas menores a 48 horas. Después están los factores más psicosociales que tienen que ver con los puntos positivos, digamos, que genera una jornada más reducida en lo que es el estrés laboral. Obviamente todo eso tiene que ver con una mayor salud mental para los trabajadores, que hace que puedan trabajar mejor, que la productividad aumente, que se reduzca todo lo que tenga que ver con el ausentismo, con la rotación de personal, que también son cuestiones que terminan muchas veces perjudicando a los mismos empresarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un montón de factores psicosociales que pueden ser positivos, digamos, si se reduce la jornada laboral, y que además puede generar algo también positivo para los propios empleadores, ¿no? Bajándole algunos costos. Así que bueno, eso básicamente son los puntos que hay a favor. Después, como punto en contra, uno de los que, digamos, desde algunos sectores empleadores se suele decir, digamos, tiene que ver con
qué universo, digamos, de trabajadores podría estar afectados por una reducción de la jornada laboral, ¿no? Ujú. Y esto tiene que ver con que, bueno, esto estaría acotado a trabajadores, primero asalariados, ¿sí? Hoy, obviamente, el mercado de trabajo hay un gran componente de trabajo no asalariado y cuenta propista que quedaría por fuera. Después de esos asalariados, bueno, ¿cuántos están registrados? ¿Cuántos trabajan en el sector privado? Entonces, bueno, ahí el universo se achicaría. Entonces dicen, bueno, no es un tema tan relevante y hay otros temas mucho más importantes, ¿no? Y el otro contraargumento es que, bueno, digamos, la economía argentina obviamente tiene una heterogeneidad sectorial, y a veces es difícil aplicar una norma general a actividades que son tan heterogéneas entre sí. Entonces, hay actividades que fácilmente se pueden adaptar a una reducción de la jornada laboral y en cambio otras actividades que quizás no y se necesita digamos, encontrar alguna medida compensatoria, digamos, ¿no? Ujú. Eso es un poco los argumentos a favor y en contra. Otro argumento a favor que es muy importante, que tiene que ver con reducir las brechas de género, es que una reducción de la jornada, bueno, facilitaría, digamos, el trabajo para las mujeres, que muchas veces en ellas recae más que nada todo lo que es las tareas de cuidado. Y además permitiría que los varones también tengan más tiempo disponible para hacerse cargo también de esas tareas de cuidado, ¿no? Ujú. Muchas veces las brechas dentro del mercado de trabajo y sobre todo las brechas salariales tienen que ver con que las mujeres no pueden tener jornadas laborales completas, ¿no? Ujú. Entonces una reducción de la jornada también sería un punto favorable, digamos, en ese sentido, ¿no? Y después, para mí uno de los argumentos también a favor más importantes tiene que ver con si se lleva adelante, digamos, una reducción de la jornada manteniendo la remuneración, ¿no? Porque eso es un poco, en general, las propuestas van en ese sentido. Sí. Bueno, eso sería muy importante, digamos, en un país donde el ingreso, digamos, en los últimos años se ha deteriorado mucho, ¿no? Ahí nosotros en el informe justamente ponemos que hace por lo menos 10 11 años que los asalariados registrados privados han perdido poco más del 18% de sus ingresos, ¿no? Entonces, reducir la jornada de trabajo incrementaría el valor hora, y eso, digamos, compensaría un poco, bueno, lo que han perdido los trabajadores en los últimos 10 años en cuanto a sus ingresos, ¿no? Y bueno, después podría haber otros factores que también podrían ser positivos, que bueno, habría una mejor distribución del trabajo, entonces eso podría hacer bajar la desocupación. También hay hoy en día el 26% de los trabajadores se consideran o están sobreocupados, es decir, que trabajan más de 45 horas. Entonces, achicar la jornada del trabajo también podría reducir la cantidad de trabajadores que hoy están sobreocupados, ¿no? También dentro de las propuestas, o por lo menos de lo que ustedes veían, es una reducción de, no sería tanta la cantidad de horas, sería de 48 a 43, ¿no? ¿Por qué esa cantidad, Mm. en qué se basan o en qué piensan? Y después hacen la Sí. aclaración de, bueno, que tal vez es incluso hasta contraproducente seguir, continuar con la reducción de más cantidad de horas. ¿Cómo observan esto? ¿Qué es lo que miran en ese sentido? Claro, sí, en general los estudios lo que reflejan es que hay una mayor incidencia positiva, digamos, cuando la reducción, digamos, son como en las primeras franjas de horas, por así decirlo, ¿no? Es decir, no es lo mismo los beneficios de bajar de 48 a 42 que de bajar por debajo de 40 horas, porque obviamente ahí, digamos, todos los beneficios que vos podés lograr a partir de generar una mayor productividad, los podés ir perdiendo porque, bueno, obviamente cada vez es más difícil producir lo mismo con menos tiempo, Ujú. ¿sí? Entonces, llega un momento que esos beneficios que se ven en las primeras horas, reducidas, por así decirlo, que tienen que ver con todo esto, los factores psicosociales, ¿no? Que menos estrés, eso genera que la gente trabaje mejor, que esté con mejor salud mental, etcétera, etcétera, que haya menos absentismo, menos renuncia, etcétera. Bueno, todo eso llega un momento que todos esos beneficios se empiezan a disminuir porque obviamente es muy difícil con cada vez menos tiempo producir lo mismo, ¿no? Em, entonces, bueno, un poco lo que nosotros proponemos en realidad es de, digamos,
pensar, digamos, un esquema o una regla general que sea de 40 o 42 horas, ¿no? Más o menos ponemos ese rango, y que sea paulatino además, ¿no? Es decir, sí creemos que es muy importante, digo, hay un punto también en el sector empleador de decir, bueno, esto puede ser muy bueno y muy positivo en muchos sectores o en muchos tipos de actividad, pero en algunos le va a costar, digamos, adaptarse. Entonces, hay que dar tiempo a esa adaptación y por eso nosotros, además de pasar un esquema de 40 a 42 horas, también proponemos que sean etapas. Esto no quita que después, que es lo que también sucede hoy en día, después cada sector puede a través de su convenio colectivo negociar entre los trabajadores y los empleadores menos horas. Digamos, hay sectores que quizás pueden trabajar menos de 40 horas. De hecho, hoy hay algunos sectores que trabajan menos de 48 horas y que eso está especificado en su convenio colectivo, ¿sí? Pero bueno, acá se trata de poner un techo, una regla general que sea un techo, no tan bajo, no tan bajo. Sí creemos que hay que bajarlo, que tenemos que ayornarnos un poco a lo que está pasando hoy en día en el mundo, y que en todo caso, con ese techo que quede alto, eh, después sí, cada sector, a través de sus convenios colectivos, puedan bajarlo un poco más en caso de que se pongan de acuerdo, ¿no? Darío, ¿cómo estás? Matías te saluda acá en el piso. Te ¿Qué tal, Matías? escuchaba y me parecía todo muy bueno, ¿no? Pero pensaba, estamos en un país tan difícil en algunas cosas, crisis recurrentes económicas, eh, hay una fuerte presencia sindical que muchas veces está todo el tiempo peleada con el sector empresarial. Me acuerdo hace unos años un dirigente creo que era la EWIA, que decía, ¿para qué trabajar menos? ¿Qué van a hacer en el tiempo libre? Digamos, y es como que nos cuesta mucho generar consensos en algunas cosas. ¿Encontrás ejemplos donde esto se haya podido implementar que tengan características similares a la matriz social, productiva de nuestro país? Sí, a ver, con respecto a ponernos de acuerdo, bueno, nosotros ahí en el informe justamente hacemos un análisis de unos 12 proyectos de ley que se presentaron entre el 2022 y 2024 para reducir la jornada o cambiar la jornada. Y bueno, a pesar de esa cantidad de proyectos, a pesar de que hubo varias reuniones informativas donde fueron expositores tanto del sector de trabajadores como de empleadores, y bueno, y al día de hoy no nos pudimos o no se pudieron poner de acuerdo, ¿no? Hmm. Así que sí, evidentemente el consenso es un problema. Bueno, a ver, en otros países se ha aplicado, digamos, todos estos ejemplos que poníamos, que se han debatido en sus respectivos congresos y se han aprobado por leyes y bueno, y después se han tenido que aplicar. Eh, yo creo que por eso es importante tratar de pensar un esquema. Hay muchas leyes, de las cuales, proyectos de ley, perdón, que han propuesto regímenes de 30 horas semanales o de 36 horas semanales. Por eso a nosotros nos parece que proponer eso quizás en Muy este extremo. contexto que vos también Ujú. describías, de crisis económica, es un poco utópico, es un poco difícil. Por eso nosotros proponemos un rango de 40 a 42 horas, porque entendemos que puede llegar a ser un punto de equilibrio entre los trabajadores y los empleadores, que de nuevo, después, eso es un techo que queda y que después, como puede pasar, como pasó en el caso de Alemania, por ejemplo, en Alemania no hay una ley, en realidad la ley establece 48 horas, pero prácticamente el 90 y pico por ciento de los trabajadores están bajo convenios colectivos, que prácticamente todos los convenios colectivos están por debajo de las 40 horas semanales, ¿no? Bueno, ese podría llegar a ser también otro camino, ¿no? Es decir, si el Congreso no se pone de acuerdo y los diputados no se ponen de acuerdo en una ley, bueno, intentar, sí, quizás desde el gobierno, no creo que este gobierno nacional lo pueda hacer o le interesa hacerlo, pero quizás desde otro, bueno, sentar a las partes y tratar de impulsar o promover de que a través de los convenios colectivos vayan bajando, pasa a un régimen de 40 horas, como el caso de Alemania, ¿no? Donde no se llegó a una ley general, pero a través de los convenios colectivos prácticamente se universalizó las 40 horas. Darío, ¿cómo va? Julián te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Julián?
Darío, quería preguntarte también en esto de analizar otras experiencias, comparar, obviamente Argentina tiene sus particularidades. ¿Cómo se puede implementar paulatinamente, radicalmente, de la forma que fuera la reducción horaria y qué impacto tiene en contextos donde puede aumentar el desempleo o está aumentando el desempleo en Argentina y también con grados de informalidad que aumentan también? ¿Se estudió qué efecto tiene cuando se empieza a implementar si efectivamente logra los objetivos que se propone? Sí, bueno, la implementación en etapas básicamente es ir estipulando, por ejemplo, el caso colombiano, Ujú. que, digamos, básicamente creo que lo estableció en 5 o 6 años. Nada, cada un año o 2 años se va reduciendo 1 o 2 horas hasta llegar a la meta final, ¿no? Chile, bueno, ha hecho un camino similar. ¿Por qué en etapa? Bueno, porque, digamos, obviamente permite que las empresas, a través de distintos mecanismos, se vayan adaptando, ¿sí? ¿Cómo la empresa se puede adaptar? Bueno, en algunas pueden sumar tecnología para aumentar la productividad y absorber los costos que una reducción de la jornada laboral puede llegar a tener. Pueden trabajar en mejores formas de organización del trabajo para ser más productivos. También pueden haber ciertas políticas del gobierno que acompañen, digamos, este proceso, ¿no? Ya sea una reducción, no sé, temporal de los aportes patronales o beneficios o incentivos fiscales. Bueno, es decir, una batería de herramientas para ir acompañando este proceso. Después, en cuanto a si es un momento oportuno o qué efectos podría llegar a tener, eh, bueno, en general, ahí los estudios no son tan contundentes, ¿no? Es Ujú. decir, hay estudios, sí, los estudios son contundentes en cuanto a que si hay una reducción de 48 a 42, 40 horas, hay un aumento importante de la productividad laboral, ¿no? Eso, la verdad que hay bastante consenso. En donde no hay tanto consenso es si genera o no empleo, ¿no? En esto de la teoría de la distribución del trabajo, ¿no? Es decir, si vos reducís la jornada, se va a generar más trabajo. Bueno, hay estudios, de hecho nosotros ponemos que en el caso colombiano se generaron un montón de puestos de trabajo de que se implementó esto, pero es difícil relacionar una cosa con la otra, ¿sí? Es decir, puede ser que se haya generado toda esa cantidad de puestos de trabajo por una cantidad de factores. Entonces, y después hay estudios, por ejemplo en el caso chileno, que consideran que no, que casi no hubo un aumento del empleo, una baja de la desocupación. Lo mismo con el tema del ingreso. Sí hay en un primer momento y en una primera etapa un aumento del ingreso porque, digamos, Se obviamente si se mantienen los establece sueldos. una reducción de la jornada manteniendo el salario, hay un inmediato aumento del ingreso por hora, digamos, ¿no? Del costo de la hora. Pero algunos estudios dicen que eso después, en el mediano y largo plazo, se va reduciendo, ¿no? Porque, bueno, los nuevos empleados que las empresas van contratando, los van contratando con menores salarios, etcétera. Ujú. Por eso ahí está un poco más, digamos, no son tan contundentes los estudios, pero principalmente porque es difícil considerar que un solo factor puede explicar, por Claro. ejemplo, el aumento del empleo, ¿no? No, pero Pero sí, vale la pena dar la discusión también, Darío, porque si no se prueba tampoco ningún tipo de reforma, los problemas continúan igual. claro, claro. ¿Qué me dijiste al principio? Porque no te escuché. No, que vale la pena dar la discusión de todas formas, más allá de si el impacto es directo, si es una sola explicación, vale la pena dar la discusión, digo. No, no, obviamente. A ver, después, como decía, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con factores psicosociales que hacen que una persona que trabaja menos tiempo tiene una mejor conciliación de su vida laboral con su vida Ujú. doméstica, que tiene menos estrés, digamos. Ya por eso solo Ujú. vale la pena dar la discusión. Después, lo que comentaba sobre la brecha de género, etcétera. Y de nuevo, me parece que en un país en donde ha habido un deterioro del ingreso tan importante, me parece que una persona, si en el corto plazo no va a haber una recuperación salarial tan importante, bueno, por lo menos que gane en mejorar sus condiciones Mm. laborales trabajando menos, digamos, ¿no? O trabajando menos y en todo caso
haciendo algunas horas extras que se pagan más. Entonces ahí sí puede haber un aumento, digamos, del salario, por lo menos por un tiempo determinado. Entonces me parece que sí hay un montón de factores, por algo el mundo, digamos, está yendo en ese sentido, y me parece que en ese sentido sí vale la pena dar la discusión, pero bueno, proponer algo que sea así un punto de equilibrio entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? Me parece que eso es fundamental para que este tipo de medida pueda sostenerse en el tiempo. Darío, muchas gracias por la comunicación. Bueno, nos quedan un montón de preguntas, por lo menos a mí, en relación también a lo que implica la reforma laboral que está sucediendo de hecho y cómo se podría llegar a implementar. Pero bueno, serán para otra discusión. Nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Dale, muchas gracias a ustedes. Saludos. Ahí estaba la palabra de Darío Romano, es coordinador del área de producción y trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos.